Bien, vamos a continuar con lo que es el tema de la jornada, sin lugar a dudas, y tiene que ver con la visita del ministro Caputo a la bicameral en el Congreso de la Nación. Y en especial nos vamos a ocupar de entender qué significa, entre otras cosas, una offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? ¿Cómo funciona? ¿Por qué todos estamos hablando de un tema que muchos desconocemos? Y por esa razón hemos convocado a un especialista, un abogado especialista en offshore, que es Martín Livdak, que está en este momento desde los Estados Unidos en comunicación por Skype con nosotros. ¿Cómo va? Buenas noches. Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, en principio quiero preguntarte de qué manera vos explicarías parte de lo sucedido en la jornada de hoy, sobre todo a partir de lo que nosotros leíamos en tu cuenta de Twitter. Esto de explicaciones que el ministro estaba dando frente a, entendías vos, interlocutores que no sabían muy bien de lo que les estaba hablando el ministro. ¿Por qué decías esto? Decía eso porque básicamente lo que sucede con estos temas es que cada gente tiene una posición tomada y en definitiva nadie fue a escuchar lo que tenía para decir Luis Caputo. Fueron cada uno a repetir su propio discurso y a reasegurarse de que tenía razón. Mucha gente, en lugar de preguntarle al ministro cosas puntuales con datos duros, con datos reales, hablaron para sus propios partidarios, digamos. Durante las 4 horas que duró la interpelación o el debate, no hubo ningún dato concreto en el cual le hayan preguntado al ministro algo que le hubiera puesto un poco incómodo, un poco nervioso, digamos. Entonces creo que el ministro salió airoso, claramente sabe mucho más el ministro Caputo de Mercados Financieros Internacionales que los que estaban interpelándolo, con lo cual, bueno, tampoco sorprende mucho el final, digamos. En ese saber que vos explicás claramente y que uno entiende por qué, pues tiene que ver con el pasado y con su trabajo anterior y demás, independientemente de cuánto sepa, ¿explicó o no explicó aquello que se pretendía conocer respecto de la responsabilidad que puede o no tener si no hubiera declarado correspondientemente esas sociedades offshore? Él dio una explicación de por qué no las declaró y la Ujú. explicación, desde un punto de vista externo, suena razonable. Si es cierto o no, no soy yo la persona indicada. Creo que acá el ministro tiene de alguna manera dos frentes. Tiene un frente judicial que tendrá que dirimir en la justicia y tiene un frente político. Creo que el frente político hoy se apagó, básicamente. Creo que no, la imagen que dejó el ministro fue una imagen correcta. No explicó con excesivo detalle algunas cosas, pero tampoco le fueron preguntadas cosas con mucho detalle. Entonces creo que lo que le preguntaron él lo contestó, no esquivó prácticamente ninguna pregunta, y él salió con la explicación con la que con la que entró, digamos. Él siguió Ujú. diciendo durante todo la locución exactamente lo mismo, en forma coherente y consistente. De vuelta, si es verdad o no, lo determinará un Claro, juez, claro. pero Que es el otro en frente, el por tema otro lado. político, absolutamente, Ujú. absolutamente. Martín, en ese punto, la explicación vos decías es la que llevaba el ministro, se mantuvo en sus dichos y demás. ¿Podemos explicar con la mayor claridad posible o con la mayor sencillez posible en qué consiste una sociedad offshore para que todos los que estamos hablando de esta cuestión, los que nos están viendo en su casa, puedan entender cómo funciona brevemente y por qué se entiende que debió haberlas declarado y él no lo hizo y lo justifica? Una sociedad offshore esencialmente es una sociedad incorporada en una jurisdicción que se califica como offshore. Ujú. Eh, Estas jurisdicciones offshore en general lo que tienen es, digamos, ofrecen una mayor seguridad jurídica que una sociedad, por ejemplo, en Argentina o en Bolivia o en Ecuador. Son muy utilizadas para inversiones extranjeras en terceros países. De hecho, el gobierno anterior lo utilizó con Chevron, que es un ejemplo que el ministro dio y que es correcto. Son jurisdicciones con leyes muy modernas en materia de fondos de inversión, en materia de temas sucesorios, Ujú. entonces son muy utilizadas para planificación sucesoria, para protección patrimonial, para lograr cierto grado de privacidad. Entonces, todo este tema de que las sociedades offshore sirven para evadir impuestos no es correcto, por dos razones. En primer lugar, porque Argentina tiene un sistema de renta mundial, con lo cual un argentino paga impuestos por todo lo que gana y todo lo que tiene, independientemente de dónde esté depositado. O sea que yo no por tener mi plata en BVI o en Panamá pago menos. Ujú. Y en segundo lugar, porque hay desde hace un par de años un sistema de intercambio de información automática entre países. Y si yo tengo, por ejemplo, una cuenta en Suiza con una sociedad, por ejemplo, en Caimán, la AFIP una vez por año va a recibir información sobre qué es lo que tengo, qué es lo que gané, qué es lo que perdí.
Con lo cual, y eso yo también lo decía los otros días, es que realmente quiere evadir impuestos, tiene plata en una caja de seguridad, tiene plata en bolsos, tiene plata en el exterior en efectivo, no en el sistema financiero. El sistema financiero hoy por hoy como funciona, más allá de cómo pudo haber funcionado antes, como funciona hoy en día es imposible utilizar una banca de un país que firmó este intercambio de información para evadir impuestos. Es algo que no pasa y el que dice lo contrario no sabe. O se quedó con la imagen de las películas ochentosas sobre Panamá y sobre Caimán, digamos, que no es lo que pasa en la realidad de hoy, digamos. Martín, gracias por Sí, haber conversado con nosotros, por habernos explicado esta mirada sobre la situación que para nosotros es el tema del día y por supuesto en próximas oportunidades vamos a seguir dialogando. cuando quieras. Te Muchísimas gracias. agradezco. Buenas Chao, hasta noches, luego. hasta luego.